Bien, Deuteronomio capítulo 16. Este capítulo es, como les decía hace un instante, es un capítulo donde vamos a encontrar específicamente tres fiestas, ¿no? Dos quizás unidas, tanto el tabernáculo como los panes sin levadura están unidas, pero en Levítico los separa. Entonces, podríamos hablar de tres o cuatro fiestas judías que Dios estableció para el pueblo de Israel. No son las únicas, porque Dios estableció 7 fiestas. En este capítulo solo vamos a encontrar el de la Pascua, de los panes sin levadura, que están unidos, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces, vamos a estudiar entonces estas tres fiestas para ver cómo es que Dios eh, instituyó esto a su pueblo bajo un propósito, ¿no? Sobre todo nos va a enseñar acerca de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo con este pueblo? Porque estas fiestas tenían como finalidad recordar lo que Dios hizo en distintas etapas, pero básicamente estas fiestas para el pueblo de Israel lo que tenía como finalidad es recordar, que ellos recuerden lo que Dios hizo con ellos. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista profético, estas fiestas tienen como propósito mostrar lo que Cristo iba a hacer en su primera venida. Y Jesucristo los cumplió. Y hoy vamos a ver de estas 3 o 4 fiestas cómo es que Jesucristo cumplió con estas fiestas. Olímpicamente, como se dice, ¿no? Entonces, ¿en qué nos puede enseñar a nosotros? ¿Cómo es que Dios fue fiel con ese pueblo? De la misma manera, Dios va a ser fiel con nosotros. ¿Cómo es que Dios proveyó para este pueblo? De la misma manera, provee para nosotros. Entonces, vamos a ver del verso 1 al 8, vamos a ver la celebración de la Pascua. Del verso 9 al 12, vamos a ver la fiesta de las semanas. Y del verso 13 al 17 o al 15, vamos a ver la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y el 16 y el 17 es como que una exhortación a que participen de estas tres fiestas. Bien, entonces vamos verso a verso, del verso 1 al 8, vamos a ver la celebración de la Pascua. Dice, verso 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Primero, la palabra guardarás implica dos cosas, decíamos. Cuando nosotros decimos guardarás mis mandamientos, siempre decimos implica dos cosas, ¿no? Implica atesorar, es decir, anhelar, pero no solamente implica atesorar o anhelar, implica que ese atesorar, ese anhelar, te lleve a practicar, es decir, a obedecer. Entonces, de la misma manera, cuando dice aquí, guardarás el mes de Abib, es decir, anhelarás, desearás, a tal punto que lo practicarás en el mes de Abib. Y ahora uno dice, el mes de Abib, eh, ciertamente en el calendario judío antiguo, se le llamaba Abib, ¿no? Luego de que el pueblo de Israel es trasladado a Babilonia, y en el tiempo de los reyes, y ellos vuelven 70 años después de Babilonia, ya vuelven con un calendario babilónico distinto, pero lo que pasa es cambia el nombre, básicamente, ¿no? De Abib pasa a Nisan. Entonces, quizás vamos a encontrar también más adelante en la literatura de la Biblia la palabra el mes de Nisan. Es el mismo mes de Abib. En nuestro calendario vendría a ser entre marzo y abril. Ya, es una fecha aproximada, ¿no? Vendría a ser entre marzo y abril, ¿correcto? De ahí viene el tema de la Semana Santa y todo lo demás, ¿no? Y en otros países donde hablan de la Pascua y todo lo demás. Bien, pero no veamos tanto la historia, sino vayamos al punto. Entonces dice, guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Es decir, esta fiesta era para conmemorar a quién? A Jehová, a Dios. No era el rey, no era el mismo pueblo, sino era para conmemorar a Dios. Introduce una palabra interesante, harás Pascua, ¿no? La palabra Pascua, en el hebreo viene a ser Pesaj o Pasaj, ¿no? Que básicamente significa pasar por alto o pasar de frente. Entonces, si nosotros retrocedemos un poco a Éxodo capítulo 12, donde se dio la primera Pascua, donde se instituyó básicamente esta fiesta, recordemos, Deuteronomio fue escrito 39, 40 años después de este hecho en que Dios saca a su pueblo de Egipto, correcto. Pero cuando fue instituido cronológicamente, lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Dios a través de esas 10 plagas, de pronto logra sacar su pueblo y en la 10ª plaga se da la muerte de los primogénitos, ¿no? Y el Señor pasa el juicio del Señor por el pueblo
y hace juicio y mueren los primogénitos de los egipcios y son protegidos los primogénitos de los hijos de Israel, ¿no? Entonces ahí vemos un juicio de parte de Dios para con Egipto y al mismo tiempo vemos una gracia, una misericordia protectora para con Israel. En simples palabras, esta Pascua lo que haría con Israel era recordarles cómo Dios los rescató o recordarles cómo Dios los redimió. Y ciertamente tiene algunos, por así decirlo, ¿no? Algunos ingredientes. Esta Pascua no es simple hecho en que Dios dijo ya y me paso de alto, no, sino que instruyó al pueblo y hubo una respuesta de obediencia de parte del pueblo de sacrificar un cordero, de pintar los dinteles de su casa y todo ello, pero todo eso lo estableció Dios para que justamente eso los recuerde, que para que el pueblo de Dios, Israel, que fue llamado o rescatado a través de Moisés, pueda recordar de una manera concreta que ellos no fueron rescatados en sus propias fuerzas. Es más, no aplicaría la palabra rescatados en tus propias fuerzas. En todo caso sería me libré, ¿no? O sea, me autorrescaté, no tendría sentido. De ese sentido de que ellos tenían el simple hecho, pero al mismo tiempo requiere fe, de pintar los dinteles de su casa y que esto preservaría este acto, ¿no? De creerle a Dios, de que Dios está estableciendo que sacrifiquen un cordero y pinten los dinteles de su casa, y que así, cuando el Señor pase, el juicio no iba a caer sobre ellos, sino que sobre los primogénitos de Egipto, en otras palabras, sobre Egipto, y no sobre ellos, y ellos iban a ser preservados. Esto habla de redención, y esto apunta, lógicamente, a Jesucristo, algo que el ser humano en sus fuerzas no podíamos librarnos del pecado, pero Dios estableció que a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, nosotros íbamos a ser redimidos, pero al mismo tiempo el que lo rechaza es juzgado en esa sangre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, tenga vida eterna. Pero versos más adelante, 17 y 18 dice, y el que no ha creído y ha sido condenado. Es decir, hay solo dos vías, ¿no? Eres juzgado por haber creído, entonces gracia y misericordia hoy caen sobre ti, eres rescatado del pecado, y si de pronto nosotros rechazamos ese hecho, terminamos condenados. Y entonces, algo así vimos entonces en la Pascua, ¿no? Un anticipo de lo que Cristo iba a hacer en gran escala, en gran magnitud. Entonces, dice acá claramente, ¿no? Dice, porque en el mes de Abib, en ese mes en el que ellos celebrarían la Pascua, te sacó Jehová tu Dios de Egipto. ¿Ve? Entonces, claramente, esta fiesta de la Pascua estaba relacionado al rescate, a la redención que Dios había hecho con este pueblo. Entonces, Dios está instituyendo esta fiesta y ahora Moisés lo está recordando a la nueva generación para que ellos mantengan latente este evento en su vida, ¿no? En su historia. Este evento de que Dios los rescató del yugo egipcio, de la esclavitud, ¿no? Entonces, verso 12 dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y establece dos tipos de animales, ¿no? Ovejas o de las vacas, ¿no? Pero por historia se conoce que más era usado la oveja, es decir, el cordero, ¿no? Pero Dios se lo establece. Es más, el libro de Éxodo, donde se instituye la Pascua, en el capítulo 12, verso 5, especifica que debía ser un animal sin defecto, macho de un año. Dice, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, incluso amplía un poco, ¿no? Pero lo que se va a repetirse es el tema de las ovejas, ¿no? Por eso que vemos que en la praxis básicamente era un cordero lo que ellos sacrificaban, un cordero de un año, que venía a ser una oveja de un año, es un cordero, ¿no? Entonces, y el libro de Éxodo nos da más luces, Levítico también, de que sería un animal sin defecto, sin mancha, ya que esto ceremonialmente lo hacía puro, ¿no? Hacía que este sacrificio sea de más alta pureza, por así decirlo, ¿no? No era cualquier sacrificio, no era cualquier animal que ellos podían llevar. Entonces Dios está determinando qué celebrar, qué es lo que ellos iban a celebrar, iban a recordar el rescate, la redención de Dios,
cómo celebrar, con qué celebrar y dónde celebrar. Porque mira, si volvemos a leer el verso 2, dice, y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Dios, de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que allí habite allí su nombre. O sea, esto debía ser celebrado cuando dicen el lugar que Jehová escogiere. Ya hemos estado viendo capítulos atrás cuando hablaba del tema de sus ofrendas, sus diezmos que debían llevar. Siempre decía, no, en el lugar que Jehová escogiere. Y está hablando lógicamente del tabernáculo que ellos iban a levantar donde moraría la presencia de Dios, no en ese lugar santísimo. En un futuro, en el tiempo de los reyes, a partir de Salomón, ese tabernáculo se convierte en un lugar fijo llamado templo. Es decir, para la celebración de la Pascua debía ser hecho ¿dónde? En el templo. En el templo. Entonces, primera pregunta, ¿cómo hoy en día, un judío podría celebrar la Pascua si no hay templo? Peor todavía un gentil, ¿no? No hay templo. O sea, y Dios está estableciendo dónde debía ser celebrado. ¿Me dejo entender? Es por eso que a estas fiestas se le llamaban fiestas de peregrinación, porque desde distintos lugares de la nación de Israel, ellos tenían que peregrinar hasta el templo, es decir, hasta Jerusalén, para participar de esta fiesta. No es que yo lo celebraba en cualquier otro lugar, ¿no? Tanto esta fiesta como las que vamos a mencionar más adelante, el tema del Pentecostés, por ejemplo, o de las semanas, también debía ser celebrada en el templo, en el lugar donde había indicado Dios. En un principio tabernáculo, luego templo, ¿no? Entonces, definitivamente, si de por ahí tú ves celebrar la Pascua y cortando un corderito allá por Cieneguilla y todo lo demás, estafa total, ¿no? Porque Dios estableció para su pueblo, bajo un contexto, cómo hacerlo, qué hacerlo, dónde hacerlo. Hoy en día no hay templo, no hay razón. Es más, vamos a aprender más adelante que ya no hay razón porque nuestra Pascua es Cristo, dice, ¿no? Todo eso apuntaba a Cristo y Cristo lo cumplió. Bien, entonces Dios determina a quién celebrar o qué celebrar, cómo celebrar, con qué celebrar, dónde celebrar. Es decir, Dios es el que establece cómo celebrar esta conmemoración. ¿Te has dado cuenta que al igual que la Santa Cena, Jesús de alguna manera cambió el chip en una noche de Pascua, compartiendo el pan con dice, eran días de Pascua, ¿no? No era un solo día, pero era días de semana, era una semana. Entonces, ese día, Jesús, una noche antes de ser entregado, rompe el pan y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Luego la uva dice, este es el nuevo pacto. Y el Señor establece la Santa Cena, que básicamente tendría el mismo sentido, un sentido mayor, diría yo. Porque ¿qué es lo que la Santa Cena significa hoy en día para el cristiano? Tal como Pablo lo va a volver a replicar en 1 Corintios capítulo 11, verso 20 en adelante. Pablo vuelve a explicar y dice que el Señor lo ha instituido y así como el pueblo de Dios, así como los israelitas debían de celebrar la Pascua para recordar su redención, para recordar la redención de Dios, cómo los rescató de Egipto, de la misma manera hoy en día la iglesia celebra la Santa Cena para recordar cómo es que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, que fue como cordero al matadero a la cruz, nos rescató del pecado. Eso es lo que la iglesia hoy en día es llamado a celebrar. Por eso se le conoce como una de las ordenanzas de la iglesia. Dice, haced esto cada vez que os reunís, dice, ¿para qué? Hasta que Él venga. Entonces, como iglesia hoy en día somos llamados a participar de la cena del Señor. Hechos 2:42, nuestro texto favorito dice, perseveraban y ahí está también en el partimiento del pan, que vendría a ser la Santa Cena. Ese tiene. Entonces, la Pascua entonces para nosotros no es importante. Sí, es importante para justamente ver cómo Dios trató con su pueblo, cómo Dios rescató de su pueblo y de esa manera también nos ha rescatado a nosotros. Pero hoy en día nosotros celebramos la cena del Señor. Somos llamados a celebrar la cena del Señor. Podemos ver el tema de la Pascua como un evento histórico, como un evento interesante, todo lo demás, pero no, de pronto no es que la iglesia sea llamada a celebrar la Pascua. En todo caso, nuestra Pascua es Cristo, dice Pablo en su libro, en la carta a los Corintios, ¿no? Nuestra Pascua es Cristo. Él es el Cordero que fue inmolado. Ya no hay necesidad de presentar cordero, sacrificar, tenga un año, no hay necesidad de ello. Uno, porque no somos Israel, no somos judíos. Dos, no hay templo. Tres, Cristo es nuestra Pascua. Amén. Continuamos, verso 3 dice, no comerás con ella
pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Este hecho, esta parte donde dice, no comerás pan con levadura, es decir, en el Levítico también conocido como la fiesta de los panes sin levadura, aquí lo presenta como un acto, o pareciera como un solo acto, ¿no? Pero en realidad eran 2 actos unidos, básicamente unidos, pero al mismo tiempo cada uno tiene una connotación distinta, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura acompaña la fiesta de la Pascua. ¿Qué habíamos dicho? La Pascua básicamente nos recuerda, ¿qué cosa? La redención. Los panes sin levadura, ciertamente, cuando se dio la primera Pascua ya en Éxodo capítulo 12, justamente ahí se ve donde Dios les dice que ellos preparen panes sin levaduras y que estén listos para salir esa noche, ¿no? O sea, esa noche en que iba a pasar el Señor, iban a morir los primogénitos y se iba a dar el Pesaj, ellos estén listos para que cuando el faraón diga, amanezca y de pronto todos estén muertos los primogénitos y el faraón diga, váyanse, ellos estén listos a salir con sus panes sin levadura. Ahora, verso 4 dice, y por eso que decía, ¿no? Porque en el verso 3 decía, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, porque así, eso era parte de la instrucción en Éxodo capítulo 12, ¿no? De que ellos estén listos para salir. No es que, Señor, ya nos libró Faraón, tenemos una semana para salir. No, tenía que ser así, a prisa, ¿no? En un acto. Entonces dice el verso 4, y no será, no, dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del día, del primer día, no quedará hasta mañana. Es decir, en Levítico podemos ver quizás más a detalle, o te invito a que lo puedas ver, los estudios levíticos que hemos hecho con respecto a esta fiesta, pero básicamente, la levadura en la Biblia es lo que representa o simboliza es el tema de pecado. Entonces, cuando Dios les dice que ellos preparen sin levadura, uno, porque la levadura tenía siempre, a futuro va a ser usado con una connotación de pecado, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando dice un poco de levadura leuda toda la masa y está haciendo referencia a pecado? Y Pablo también va a especificar más adelante, en 1 Corintios capítulo 5, el tema de la levadura. Entonces, aquí, cuando Moisés está volviendo a enseñar al pueblo, este mismo principio dice, no se verá levadura contigo en todo tu territorio. Y básicamente, simbólicamente, ¿qué significaban los panes sin levadura? Tenía un simbolismo. Así como la levadura era imagen de pecado o corrupción que era propio de Egipto, que Egipto era una imagen de pecado y corrupción. Entonces, ellos al momento de salir con panes sin levadura, de alguna manera están diciendo, están dejando atrás esa corrupción, ese pecado, ¿no? Ese pecado, esa corrupción que caracterizaba a Egipto, que enorgullecía a Egipto, ¿no? Esa idolatría y todo lo demás. Y ellos estaban haciendo una distinción. Algunos pretenden darle una explicación de los panes sin levaduras para que no se les malogre en el camino, y todo lo demás, porque la levadura se fermenta y el pan se iba a malograr más rápido, y esto era para que les dure más el pan, pero recuerda, Dios tenía preparado un maná. Básicamente estos panes sin levadura es un simbolismo, por eso que es parte de la fiesta, de que ahora que ellos 40 años después en adelante van a tener que practicar incluso el no comer pan con levadura durante toda esa semana. Mira lo que dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. O sea, no solo era un hecho de aquel entonces de que, como salieron de prisa, se olvidaron de echar la levadura, no. Fue algo intencional, instruido por Dios, de que ellos preparen panes sin levadura. Entonces, Dios está diciendo de manera intencional que su pan no contenga levadura. Si hubiese sido solo por la prisa o para que no se les malogre, entonces cuando Él les pide celebrar la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, no tendría por qué especificarles de nuevo y decir no usen levadura. La levadura tenía una connotación de corrupción, una connotación de pecado que era propio de Egipto, y básicamente lo que simbolizaba es decir, ahora no estamos bajo corrupción, porque después de la Pascua, después de ser rescatados, ellos ya no están bajo la corrupción de Egipto, técnicamente. Y eso es lo que simbolizaba. Ya no estoy bajo la corrupción de Egipto. Ya no estoy bajo el pecado de Egipto. Ya no estoy bajo el yugo de Egipto. Entonces,
Y eso es lo que celebraba y les recordaba la fiesta de los panes sin levaduras, de que en el pueblo no debía de reinar el pecado, de que dentro del pueblo no debería reinar la esclavitud. Entonces, el hecho de celebrar la fiesta de los panes sin levaduras, a ellos tenía que recordarles esto, ese hecho, de que ya no tienen por qué vivir en pecado. De la misma manera nosotros hoy en día, ¿no? O sea, el hecho de decir que Jesucristo es nuestra Pascua y de que eres el Cordero de Dios que entregó su vida en la cruz, nos debe recordar a nosotros que ya no tenemos por qué vivir en pecado. Y entonces, si queremos tener una aplicación práctica de la fiesta de los panes sin levadura, es simplemente decir, oye, no tengo por qué vivir en pecado, porque ya no estoy bajo el yugo, bajo la corrupción del pecado. Yo ya he atravesado a través de la Pascua de Cristo, el sacrificio de Cristo por mí. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Si estás tomando nota, lo voy a leer yo aquí. Dice, no es buena vuestra jactancia. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, ¿no? Y hemos hablado bastante de los hermanos de Corinto. Y le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Le está diciendo, hey, ustedes son una nueva masa, ustedes no deben de tener levadura, pero no está refiriendo a la levadura literal, sino mira lo que dice, sin levadura como sois, le está diciendo, en ustedes ya no hay levadura. Uno dice, ¿los hermanos estaban bañados en levadura? No, no, no. Pablo está hablando del pecado, mira lo que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice Pablo. Es decir, le está diciendo, Cristo ya murió por tus pecados. Límpiate de la vieja levadura. Ya no tiene por qué estar en ti el pecado. Y mira lo que dice. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está haciendo una aplicación espiritual y práctica, lógicamente, ¿no? Está diciendo, así como en el pueblo, y le está hablando a personas que conocen también de la cultura judía, y le está diciendo, así como el pueblo de pronto, después de celebrar la Pascua, iba acompañado de la fiesta de los panes sin levadura, que les recordaba que entre ellos no debía de haber pecado porque ya no estaban en Egipto. Pablo les dice, de la misma manera, si Cristo es nuestra Pascua, ya no tiene que haber levadura de malicia, de maldad en nuestra vida, sino por lo contrario, debemos ser panes sin levadura, con sinceridad y verdad. Entonces, esa es una aplicación práctica que Pablo extrayó de estos principios del Antiguo Testamento y sigue vigente hoy en día para la iglesia, sigue vigente para tu vida, que si tú reconoces que Jesucristo ha entregado su vida y ha sido sacrificado en una cruz y que ha sido salvo por gracia y por misericordia, el pecado ya no puede ser parte de tu vida. Sácalo. La corrupción, el orgullo no puede ser parte de tu vida. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Una de las cosas que hace la levadura es hace hinchar el pan y lo hace ver aparentemente más grande, pero en el fondo no necesariamente es grande. Una de las cosas que hace el pecado y el orgullo es hinchar el corazón del hombre y hacerlo ver como importante. Pero en el fondo el asunto no es así. No se debe lo que nosotros hacemos o creemos que somos, sino, dice la Biblia también Pablo, ninguno tenga más alto concepto del que debe tener, sino que es el Señor el que realmente nos conoce. Y nos dice esta noche, ¿no? Como aplicación práctica nos dice, si tú ya crees que Jesucristo es tu Pascua, que has sido librado en el sacrificio de Cristo, no tiene por qué haber pecado en tu vida, no tiene por qué reinar la corrupción en tu vida. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Versos 5 y 6 dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Es interesante, ¿te das cuenta? Acá es explícito. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Esto está como para leérselo a los que de pronto están empujando esa idea de volver a las raíces hebreas y de pronto tienes que celebrar la Pascua y con todos los detalles. No lo puedes celebrar en cualquier lugar, dice, sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol.
a la hora que saliste de Egipto. Mira lo específico que es. O sea, nos está mostrando a qué hora es que ellos salieron de Egipto, ¿no? Y en ese mismo, entonces todo indica y que la finalidad es que ellos recuerden y mantengan latente cómo es que Dios los sacó de Egipto. Y cada uno de los detalles de la Pascua les recuerda eso. El cordero les recuerda el cordero que sacrificaron y pintaron los dinteles. Que tuvo que haber un sacrificio de un inocente cordero, que tendría que de alguna manera haber derramado su sangre a favor de sus primogénitos. Les recuerda la hora en que ellos debían de salir. Les recuerda que los panes sin levadura, que ellos deberían de salir, están saliendo y están haciendo una ruptura con el pecado. Entonces, cada uno de los detalles de esta fiesta era para que ellos recuerden eso. ¿Me dejo entender? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿nosotros podríamos celebrar la Pascua? No, porque no hemos sido librados de Egipto. Nosotros celebramos la cena del Señor, el sacrificio de Cristo, porque Él nos libró del pecado. Es una liberación mayor en todo caso. Amén. Verso 8 dice, o 7, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, nuevamente, tabernáculo. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación, irás a tu lugar, ¿no? Entonces, el Señor dispone cada detalle de cómo ellos debían de celebrar la Pascua. Lugar, cómo, hora, qué, incluso actitud. Mira, 8. 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová. No trabajarás en él. Es decir, esto iba acompañado de un día de reposo. Porque caía el séptimo día, ¿no? 6 días celebrarás, te das cuenta que eran varios días entonces, y el séptimo día concluía, ¿no? Dice, 6 días comenzarás, dice, comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová, tu Dios, no trabajarás en él. Entonces, nuevamente aquí vemos una aplicación práctica del día de reposo, ¿no? En el que justamente que ellos debían de descansar, ¿no? Entonces no podía haber excusa de decir, oye, pero estoy trabajando, no puedo celebrar la Pascua, pero el judío no, porque coincidía con su día de reposo y el día de reposo para ellos era ese día no laborar, ¿no? Entonces, no había razones. Amén. Ahora, como te había dicho hace un momento, pero teológicamente, ¿a quién apuntaba este sacrificio? Definitivamente a Jesucristo. Isaías 53, capítulo 7 dice que él fue llevado como cordero al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, dice. Fue llevado delante de los trasquiladores, dice. Más adelante, Juan el Bautista dice algo interesante, ¿no? Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos un cumplimiento, primero una profecía antes de que Jesús venga. No es la única, por cierto, yo te estoy citando uno puntual donde dice que el Mesías iba a ser llevado como cordero al matadero, ¿no? Y lógicamente eso vemos su cumplimiento cuando Jesús viene y va a la cruz, ¿no? Pero Juan también antes de que Jesús vaya a la cruz dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto debía ser para el judío conocedor de estas fiestas, debía de ser más bien una confirmación de decir, oye, cada una de las fiestas que hemos estado celebrando apuntaban al Mesías, apuntaban a Cristo, mira, para que cuando ellos vean a Cristo sacrificado en la cruz digan, Él es el Cordero. Y todo lo que nosotros hacíamos era sombra de lo que Él iba a hacer. Pero sin embargo, no fue así. Sin embargo, no fue así. Su corazón, dice, fue endurecido y simplemente no pudieron ver que Jesucristo es nuestra Pascua. Pero Pablo sí lo vio. En 1 Corintios 5:7 dijo, ¿no? Porque nuestra Pascua es Cristo. Pero Pablo lo vio después de haber tenido un encuentro con Jesús, ni siquiera antes, porque él también fue fariseo y conocía todos estos detalles, pues no lo vio así. Cuando tenía frente a él, vivo probablemente, a Jesucristo, vivo antes de ir a la cruz, probablemente lo conoció, al igual que conoció a Esteban, porque él era judío de judíos y estaba enterado de todo lo que pasaba en la nación y lo que Jesús, el ministerio de Jesús, el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, fue un hecho evidente dentro del pueblo judío que los mismos religiosos estaban al tanto de ello. Eso lo podemos notar en los primeros capítulos de Hechos. Los religiosos de la época, los fariseos, estaban al tanto de lo que sucedió con Jesús y de los discípulos que seguían. Es por eso que Pablo sale a perseguir cristianos. Entonces, es muy probable que Pablo evidenció todo esto, o Saulo en todo caso, pero todavía
años más adelante recién va a comprender este hecho, que Jesús es nuestra Pascua, es decir, que Jesús es ese Cordero que nos ha librado del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, 20 lo dice claramente, lo voy a leer, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usa ese término rescatados que fue usado para el pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto. Pero ahora Pedro lo usa en una connotación para la iglesia, para el cristiano. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, Pedro está diciendo, tú no has sido rescatado con cosas corruptibles, ni siquiera con un macho cabrío, ni siquiera con un cordero sin mancha, o ni siquiera con un cordero de un año, no, 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 porque aún en últimas instancias eso también era corruptible. No tenía defecto físicamente, pero era corruptible, estaba bajo corrupción. ¿Por qué? Porque era una sombra. Nosotros hemos sido rescatados por algo mucho más precioso. Verso 19 de 1 de Pedro, capítulo 1, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro es explícito al decir que nosotros hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No te recuerda la Pascua? Ya que destinado desde antes de la fundación, dice, verso 20, ya que, ¿quién? El Cordero, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, cuando uno dice que esto apuntaba a Jesucristo, no es una coincidencia que Jesucristo viene más adelante y cumple eso, no. Ya estaba determinado, destinado a que Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es más, los profetas, los sacrificios, las fiestas, todo ello Dios estableció simplemente para dar esas señales, esas pistas a su pueblo de que iba a venir el Mesías a cumplir con cada uno de esos requerimientos. Y lo único que el pueblo tenía que hacer es decir, Señor, esto apunta a algo mayor, esto apunta al Mesías. Pero no fue así. Entonces, nosotros hemos sido, así como los israelitas han sido rescatados a través de la Pascua, nosotros hemos sido rescatados a través del sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, hoy debemos de celebrar el sacrificio de Cristo. Bien, siguiente fiesta, verso 9 al 12, vamos a ver la fiesta de las semanas, ¿ya? La fiesta de las semanas. Y es algo interesante, porque se le conoce más adelante como Pentecostés. Mira lo que dice. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mieses, comenzarás a contar 7 semanas. Simple matemáticas, 7. ¿Cuántos días tiene una semana? 7, ¿no es cierto? 7 por 7, 49, ¿no? Más adelante va a decir, y al día siguiente, es decir, al día 50, ¿sí? Es por eso que se le conoce también más adelante como la fiesta del Pentecostés, ya que la palabra pente denota 50 días. Entonces, este 7 por 7 viene a ser el día o la fiesta de Pentecostés. Lo mismo que lo vamos a encontrar más adelante celebrando al pueblo judío en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, donde venían de distintas partes al templo y vemos ahí un cumplimiento como es que Dios manda al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero bajo el contexto judío era una fiesta más, el día de Pentecostés era la fiesta de las semanas, justamente estaban celebrando esta fiesta, ¿sí? Entonces, es interesante porque mira lo que dice, ya. Si la fiesta anterior, para recapitular un poco, la Pascua, de pronto tenía por finalidad recordar la redención de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que les recordaba, la redención de Dios o el rescate de Dios. Esta fiesta tiene como finalidad recordarles la provisión de Dios. Mira lo que dice. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. También he dedicado a Dios, dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. O sea, ¿de la qué? De la abundancia. De la abundancia porque ellos eran hábiles, no, de la abundancia que Dios iba a proveer cuando ellos estén en la tierra prometida, ¿no? Entonces, y ellos de esa abundancia voluntariamente debían de, ¿qué hice? De traer al Señor. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres
según Jehová te hubiere bendecido. Entonces, de aquí sale el principio que Pablo va a usar más adelante para el tema de las ofrendas, por ejemplo, que sí le habla a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 16, verso 1, habla que según hayas prosperado, ¿no? Pero esta fiesta, te das cuenta, a diferencia de la anterior, Dios establece específicamente qué es lo que ellos debían de llevar. ¿Por qué? Porque la fiesta anterior les recordaba cómo ellos habían sido redimidos y apuntaba a Cristo. Esta fiesta, básicamente lo que ellos van a recordar y van a mantener latente es de que Dios ha provisto, de que Dios ha provisto, de que Dios ha bendecido. Y ellos debían de ser agradecidos con Dios por su provisión, pero de manera voluntaria y proporcional a cómo Dios les ha bendecido. Lo dice claramente el verso 10. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No había un monto establecido, no había un animal establecido, no había un grano establecido, no, sino tenía que ser voluntaria y proporcionalmente a cómo Dios los ha bendecido. Entonces, te decía, Pablo extrae justamente de estos principios más adelante para enseñar a la iglesia cómo es que de pronto nosotros ofrendamos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra ofrenda no es un pago por nuestro rescate. Nuestra ofrenda es una muestra de agradecimiento por las bendiciones de Dios. No hay nada de lo que nosotros podamos dar que pueda pagar nuestro rescate. Nuestra Pascua es Cristo. Y eso no depende de cómo el hombre lo vea, sino de cómo Dios lo estableció, al igual que la Pascua. Pero cómo respondamos ante las bendiciones de Dios, Dios lo deja, como se dice, la pelota en tu cancha, voluntariamente y según como Dios te haya prosperado. Si de pronto hay semanas en las que las cosas no van bien, no te pongas yugo en decir, no, pero yo tengo que darle tanto. No, porque dice tanto. No se trata de cantidad. Se trata de que sea un acto voluntario, pero también de sinceridad, conforme como Dios me ha bendecido. Y eso solo lo sabes tú y Dios. Eso no lo puede determinar el pastor. El pastor o un ministro no te puede decir, hey, mira, ¿cuánto ganas? Entonces tienes que dar tanto. No, es algo voluntario. Y como Dios, ante Dios no hay engaño. Amén. Entonces, de aquí Pablo extrae ese principio que según como Dios te haya prosperado, guardándolo, decía Pablo, ¿no? Guarda algo, separa algo cada primer día de la semana, dice, según como Dios te haya prosperado. Dice. De- y cuando hablamos de ofrenda, no podemos hablar solamente de la ofrenda material, podemos hablar de que en todo sentido, toda ofrenda, todo lo que tú hagas por el Señor, uno, no lo hagas en obligación, porque recuerda, cómo tú sirvas no es un pago para Dios. Una manera de ofrendarle a Dios es sirviéndole, pero ni aún así estás pagando por tu redención, sino es una muestra de tu agradecimiento por cómo Dios te está bendiciendo. Hazlo de manera voluntaria, no por obligación. Y hazlo, como se dice, proporcional a cómo Dios te está bendiciendo. A veces, no, es que yo le prometí al Señor hacer esto, y descuido muchas áreas de mi familia. Y el Señor simplemente dice, ¿por qué se pone yugo? Y hay casos, conozco, no, que yo le tengo que cumplir a mi Señor y descuidan de pronto a la economía familiar, que no es lo correcto, ¿no? O sea, ciertamente primero está el Señor, pero el Señor conoce tu corazón, sabe cómo te está bendiciendo, entonces no te va a poner, no te va a pedir, o sea, vuelvo a repetir, no se trata de cantidades, se trata de sinceridad, de ser genuinos con el Señor. Verso 11. Sobre todo debemos de hacerlo con gozo. Otro principio del cual Pablo también va a recalcar en el Nuevo Testamento. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Es decir, tenía que ser un momento de gozo, no podía ser un momento de dolor de bolsillo, ¿me dejo entender? O sea, porque si va a ser un momento de lamentarse, mejor no lo hagas, ¿no? O sea, el pueblo era llamado a participar de esta fiesta y que su ofrenda sea voluntaria, pero tenía que ser con gozo. Mira, dice, y te alegrarás delante de Jehová tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el que habitar entre tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda,
el que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y es interesante porque introduce algunos principios más. Uno que tenía que ser hecho en gozo, pero también cuando dice tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, incluye a toda la comunidad, incluye a todo el pueblo. De tal manera que tenía que ser hecho en comunión, tenía que ser una fiesta, un gozo. Has leído que más adelante dice, ¿no? Que si estás enemistado con tu hermano, deja tu ofrenda y anda a ver, reconcíliate con tu hermano. Porque no tiene sentido estar ofrendándole a Dios mi tiempo, mi servicio o mi dinero si de pronto no estoy en comunión con el Señor y mucho menos, o no lo estoy haciendo con gozo y no estoy en comunión con mi prójimo, porque sería como, el Señor te dice, oye, algo está mal, ¿no? Y al mismo tiempo debemos ver otra implicancia aquí, que cuando el israelita participaba de esta fiesta, lo hacía juntamente con las personas más necesitadas de la sociedad de aquel entonces, que vendría a ser el extranjero, el huérfano y la viuda. Una manera de mostrar nuestro agradecimiento a Dios por su provisión también es compartiendo con los necesitados. Algo que el Nuevo Testamento también replica constantemente, la solidaridad, el don de dar, el compartir, el ver por las necesidades de uno de los otros. Entonces, esta fiesta, de alguna manera, es interesante. ¿Por qué? Porque podías llevar tu ofrenda voluntariamente, proporcional a cómo Dios te había bendecido, con gozo y en comunión. No, yo cumplo con mi Señor, yo nada más. Y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, la viuda. ¿Te das cuenta? Pero muchas veces eso no se comparte. Muchas veces eso no se dice. Pero todo lo que tú hagas para el Señor, para agradecer su provisión, hazlo en comunión, con gozo, voluntariamente y proporcional a cómo Dios te está bendiciendo. No te pongas yugo. No es una obligación, pero es un privilegio y es una responsabilidad. Amén. Entonces, el punto no es el monto de lo que le ofrendes, sino que reconozcas que es gracias a lo que Él ha hecho y que ahora está siendo bendecido tu vida, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ¿y cómo muestro eso? Teniendo compasión por los necesitados, también, porque el pueblo de Israel tenía que hacerlo bajo ese contexto, ¿no? No podía decir, no, bueno, si mi siervo tiene, pero no es su problema, no, todos iban, toda la familia iba a participar de esta fiesta. Ahora sabrás por qué de pronto en Pentecostés, cuando se da Hechos 2 y viene el Espíritu Santo, había harta gente, ¿no? Porque era una fiesta de peregrinación donde venían con toda la familia a Jerusalén, ¿me dejo entender? Y es por eso que vemos también luego 3000 convertidos, luego cuando Pedro predica, ¿no? Y toda una historia, lleno de familias, ¿no? Verso 12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Este es interesante, este último texto de esta sección. ¿Por qué? Porque no podría de pronto el pueblo de Israel participar de esta fiesta de las semanas, que era una fiesta de agradecimiento por las bendiciones de Dios, si no recordaban este importante hecho, que en algún momento ellos eran siervos. Hoy en día diríamos que en algún momento no tenían nada, en algún momento no tenían ningún derecho, ningún privilegio, porque eran esclavos. Y de la misma manera, creo yo, no podríamos de pronto de participar de una sana reciprocidad con el Señor, de ser recíprocos con el Señor en nuestra ofrenda de servicio, de tiempo, así sea dinero, si nosotros no mantenemos latente que sin Él estábamos perdidos. Pero cada vez que recordamos que en Él ya no somos esclavos, que en Él ya no somos esclavos del pecado, entonces eso debe ser nuestro motor para nosotros decir, Señor, estoy dispuesto a servirte, con gozo, en comunión, voluntariamente, sin ninguna exigencia de que alguien esté detrás de nosotros hincándonos, diciendo, ofréndale, sírvele, dale tu tiempo. Cuando nosotros comprendemos este hecho de que el Señor nos ha librado, ya no hay necesidades. Amén. Entonces, ahora, decíamos, ¿no? Así como la Pascua de pronto apuntaba al sacrificio de Cristo, básicamente a la crucifixión de Cristo, si queremos simplificarlo, el Pentecostés, ¿de qué habla? De la provisión de Dios, ¿no? Jesús prometió algo.
entre muchas cosas que prometió, pero lo más importante que Jesús prometió para la iglesia, para el creyente, ¿qué fue? Es necesario que yo me vaya. Hey, chicos, les conviene, ¿no? Maestro, ¿cómo que no? Que contigo hay pan gratis, ¿no? No, pero les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque enviaré al otro consolador, al otro igual que yo, al otro con la misma esencia que yo. Y es por eso que Jesús no falló cuando él dijo que él estaría con su iglesia todos los días de su vida. Porque sí, el libro de Hechos, ¿cuándo fue que vino el Espíritu Santo, la provisión de Dios? Un día de Pentecostés. Esta fiesta de las semanas o de Pentecostés apuntaban a la provisión de Dios, a la provisión de su Espíritu Santo para la iglesia. Porque sin esa provisión no es posible ser siervos del Señor. ¿Cómo podríamos testificar? ¿Cómo podríamos ofrendarle nuestra vida sin la presencia de su provisión, que es el Espíritu Santo? ¿Acaso Pablo no nos ha enseñado capítulos atrás en 2 Corintios de que Él es las arras, que Él es el anticipo, que Él es la garantía que el Señor ha enviado? ¿Te das cuenta que esta fiesta apuntaba a algo mayor? Y que no solamente era una fiesta por la provisión, ciertamente para ellos por la provisión material, pero para nosotros, viendo ahora, esta fiesta apuntaba a que Dios iba a proveer su Santo Espíritu para bendición, ya siendo cristianos, ya habiendo experimentado nuestra Pascua en Cristo. El pueblo de Israel no podía celebrar la fiesta de las semanas si primero no ha celebrado la fiesta de la Pascua. Primero recordaba su redención, ahora recordaba su provisión y se la celebraba. Nosotros recordamos nuestro rescate en Cristo, pero también recordamos la provisión de Dios de su Santo Espíritu y que ahora con gozo le ofrendamos nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra vida. ¿Te das cuenta cómo está todo engranado? Bien, seguimos. El verso 13 al 15 va a hablar de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Otra fiesta interesante. Dice, las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por 7 días. La palabra tabernáculos básicamente eran tiendas, ¿ya? La fiesta de las tiendas. Tiendas, carpas, ¿ya? Toldos, carpas, ¿no? Casas de telas, ¿no? De cueros, ¿ya? Eso es. Entonces, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era, la palabra era es el lugar donde ellos separaban el grano de la paja, era una plataforma, y dice, y tu lagar era un lugar donde machacaban para la uva para hacer vino, ¿no? Entonces dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de cuando hayas cosechado, en otras palabras, ¿no? Después de la fiesta, entonces venía la fiesta de los tabernáculos, dice. Verso 14. Lógicamente entre ellos hay unas 2 fiestas que no menciona acá, que luego sería bueno que lo revises en Levítico, el de las trompetas, ¿no? Que no está aquí, el de la expiación del Yom Kippur, que tampoco está aquí. Pero estas 3 que son las más importantes sí están. Bien, entonces dice, 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Era otra fiesta que también se hacía en comunidad. O sea, me refiero a que no lo podías hacer individualmente, sino que lo hacían como pueblo. Era otra de esas fiestas. ¿Ya? Y que también tenía que ser hecha con gozo, con alegría. ¿Por qué gozo, alegría, tanto de las semanas como esta? Porque celebraban un acto o un trato de Dios después del rescate. Así como la fiesta de las semanas es un acto de las bendiciones de Dios después del rescate, la fiesta de los tabernáculos también. Y básicamente, la fiesta de los tabernáculos lo que le recordaba era cómo Dios había sido fiel y protector con ellos durante toda su travesía en el desierto. No tuvieron frío, no tuvieron calor, vivieron en tiendas y básicamente es eso lo que hacían, ¿no? Es más, hasta hoy en día en Israel se celebra la fiesta de los tabernáculos, como se le conoce como el Sukkot, ¿no? Donde básicamente ellos levantan una especie de casas fuera de sus casas ya construidas, por así decirlo, levantan una serie de tiendas fuera de su casa, ramadas, y recuerdan cómo es que Dios los había provisto de un techo, por así decirlo, ¿no? De una tienda durante el tiempo de su peregrinaje en el desierto. Entonces, básicamente la fiesta de tabernáculos es eso.
Ellos recordaban cómo Dios había sido protector y fiel en su cuidado durante su travesía en el desierto. Entonces, eso es lo que celebraban. Entonces, si la fiesta de Pascua celebraba la redención, la fiesta de las semanas, la provisión de Dios, la fiesta de los tabernáculos, la protección, el cuidado de Dios con su pueblo, ¿no? Verso 15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová en el lugar que Jehová escogiere, porque te hará, dice, te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda tu obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre, ¿no? Entonces, tenían que hacerlo con alegría, con corazón agradecido, y como te vuelvo a decir, ¿no? El pueblo de Israel hasta hoy en día a veces se ha vuelto esa costumbre de celebrar esta fiesta haciendo ramadas de palma fuera de sus casas, ¿no? Busca ahí en internet la fiesta del Sukkot, pon ahí, o los tabernáculos, vas a ver, ¿no? Cómo hacen sus ramadas y de alguna manera recuerdan. Más detalles de esto lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 23. Vas a encontrar más detalles de cómo se celebraban la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Pero ya para terminar, quisiera, el tiempo es oro, como dicen. Esta fiesta también tiene un cumplimiento mayor a futuro, ¿no? O sea, un cumplimiento mayor a futuro. Mientras que para el pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos de pronto le mostraba cómo Dios había sido fiel y protector con ellos, tuvieron dónde pernoctar, dónde vivir en su travesía en el desierto. También a la iglesia hoy en día se le ha prometido algo, ¿no? El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La Biblia claramente en el libro Apocalipsis nos muestra de que hay un lugar donde nosotros vamos a morar por la eternidad. Así como el pueblo de Dios celebraba como Dios se los había provisto de un lugar, provisto de un techo, provisto de una carpa, nosotros debemos recordar primero que el Señor nos ha provisto de un tabernáculo, pero este tabernáculo, como lo hemos estado estudiando en el libro de Corintios, es corruptible, pero vamos a tener cuerpos glorificados. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, decía alguien. Estamos solamente como peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Hay un lugar que el Señor ha dispuesto y a eso debemos de apuntar. Y a eso apuntaba, que finalmente en Cristo tendríamos una morada eterna. Como iglesia no nos podemos aferrar de pronto a que vamos a vivir 1000 años aquí o por la eternidad aquí. Hay un lugar, un cielo nuevo, una tierra nueva, o conocido como la Nueva Jerusalén, del cual nos habla el libro de Levítico, capítulo 21 en adelante. Entonces, básicamente también tiene un cumplimiento a futuro, un cumplimiento escatológico. Cada una de estas fiestas, no hemos mencionado ciertamente las otras fiestas, pero tienen un cumplimiento escatológico, desde la Pascua hasta las trompetas. Ya te imaginarás a qué se refiere la fiesta de las trompetas, cuando dice con voz de mando, como de trompeta, habrá un llamado para su iglesia. Ya te imaginas para qué, a dónde apuntaba. En la fiesta de la expiación, del Yom Kippur, en quien hemos sido expiados nuestros pecados en Jesucristo. Entonces, cada una de estas fiestas apuntaban a Cristo. Verso 16 y 17 y terminamos, dice. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que escogieres, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta de los solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición de Jehová Dios le hubiere dado, ¿no? Entonces aquí es como una exhortación final a que participen de cada una de estas 3 fiestas. Por eso dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová. Esto era una fiesta establecida para que todo el pueblo pueda participar de estas 3 fiestas. Como te vuelvo a decir, menciona acá 3 o 4 fiestas, pero en realidad, yendo más a detalle en el libro de Levítico, encontramos las 7 fiestas a los cuales, pero las más importantes son estas, las más mencionadas a través del Antiguo Testamento son estas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué aprendemos de todo esto? Lo primero que podemos aprender es que Dios todo lo tiene controlado. Él es soberano y fiel y que cada una de las cosas que Él ha anticipado se han ido cumpliendo en Jesucristo. Lo segundo que debemos de aprender y valorar es de que mayor bendición tenemos en Cristo hoy en día, y cuánto más debemos de nosotros no esperar un día para celebrar, o no esperar 3 días al año para celebrar, sino que todos los días podemos celebrar a Jesús como nuestra Pascua. Todos los días debemos entregarle nuestra vida como una ofrenda agradable a Él. Todos los días debemos vivir con una esperanza de que ya tendremos un lugar donde morar por la eternidad, como aplicación práctica.
vive con esa actitud, agradecido por tu redención, por tu Pascua que es Cristo, agradecido por tu provisión que es el Espíritu Santo que ahora habita en ti, y agradecido porque cuando estemos allá tenemos una morada asegurada y gratuita. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos animas, Señor, a través de estos textos, a que sigamos con la mirada puesta en ti, Señor. Cuánta razón tenía el autor de Hebreos, Señor, que nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe, y ese eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, que esta palabra haya sido de ánimo, de instrucción, Señor, y que cada uno de nosotros podamos valorar todo lo que tú has hecho por nosotros y también por tu pueblo Israel, Señor. Gracias porque a través de estos textos, Señor, tú nos enseñas principios y cuánto debemos ser agradecidos contigo, Señor. Amén.